El comienzo de la construcción del tercer templo en Jerusalén ha sido aclamado por algunos como una bendición divina. Tras la destrucción de los dos primeros templos, los cristianos han esperado durante mucho tiempo el resurgimiento de la morada sagrada de Dios. La construcción de este templo en Jerusalén tiene una profunda importancia bíblica, simbolizando el regreso de Jesucristo y la continuación de la tradición judía. Sin embargo, el camino hacia la finalización de esta monumental tarea está plagado de conflictos políticos y religiosos, principalmente debido a la ubicación controvertida, la Cúpula de la Roca, un sitio venerado en el Islam. Después de un largo periodo de espera, finalmente se vislumbran los primeros indicios de que la construcción del tercer templo está por comenzar. La noticia ha llenado de alegría y expectativa a muchas personas, quienes aguardan con ansias el retorno de este símbolo sagrado. Sin embargo, justo cuando todos estaban a punto de celebrar este momento, sucedieron una serie de eventos inusuales que dejaron a todos sorprendidos. Te invito a descubrir lo que sucede cuando el tercer templo es reconstruido. Para aquellos que profesan su fe religiosa, el templo tiene una importancia trascendental. Representa la presencia divina entre su pueblo a través del Arca del Pacto, que solía reposar en su interior y era el sitio donde Dios se manifestaba en repetidas ocasiones. El templo también tenía un significado simbólico de seguridad nacional para los seguidores de Dios, quienes confiaban en que el templo nunca sería destruido. Desde el tabernáculo hasta la desaparición del Arca del Pacto, se ha mantenido la creencia de que algún día retornaría, posiblemente coincidiendo con la formación del tercer templo. La visión del templo celestial abierto y el avistamiento del Arca del Pacto en su interior, acompañados de fenómenos naturales impresionantes como destellos de relámpagos, truenos, un terremoto y granizo intenso, evocan las narrativas bíblicas que otorgan al arca un simbolismo profundo. En los tiempos del Antiguo Testamento, el arca representaba la presencia divina y albergaba los tesoros más sagrados del pueblo de Dios. A pesar de los conflictos terrenales y las catástrofes, el arca sigue siendo un símbolo indeleble de la presencia y protección divinas para su pueblo. Nada en este mundo puede despojar a los creyentes de la presencia y cuidado de su Señor. La voluntad de Dios de habitar entre su pueblo es un gesto de honor, una elección consciente de estar cerca de aquellos a quienes ha liberado y con quienes ha establecido un pacto duradero. La profecía bíblica relaciona al anticristo con la reconstrucción del tercer templo, como se menciona en 2 de Tesalonicenses 2 del 4 al 12. Este pasaje señala que el templo será reconstruido, pero para ser utilizado como lugar de adoración para el anticristo. Este misterio de iniquidad ha estado en marcha durante milenios, parte de un plan diabólico para instaurar a su propio líder en el poder mundial. Sin embargo, este plan malvado está siendo contenido por una fuerza superior. Creemos que es el Espíritu Santo, enviado del cielo en el día de Pentecostés, para fortalecer a las iglesias en su labor de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. El arrebatamiento se llevará a cabo una vez que se haya completado esta tarea, y la aparición del anticristo vendrá acompañada tanto de la engañosa influencia del diablo como de un juicio divino sobre aquellos que han rechazado la verdad. Aquellos que esperan hasta el último momento para ser salvados son ingenuos. Quienes han escuchado y desestimado el Evangelio de Jesucristo serán cegados. Es importante notar que Dios no ciega sin razón. Su ceguera se dirige hacia aquellos que han rechazado la verdad. Cada individuo tiene una elección. Cristo ilumina a todos. La aparición del anticristo estará marcada por eventos milagrosos, parte de un engaño. Habrá señales y maravillas falsas. Aunque los judíos demandaron una señal, y aunque Cristo realizó poderosos milagros mediante el poder de Dios, ellos lo rechazaron. El anticristo y su falso profeta ejecutarán maravillas engañosas mediante el poder de Satanás, y los judíos los recibirán. Cada referencia a milagros al final de la era de la Iglesia se refiere a manifestaciones sobrenaturales de origen malvado. Cuando el anticristo se manifieste, parecerá un líder benevolente, no un monstruo. Tendrá una personalidad carismática, será un orador convincente,
hablará grandiosamente y será audaz y autoritario. Tendrá un talento excepcional para resolver conflictos antiguos, pero todo será una farsa. Después de 3 años y medio, revelará su verdadera naturaleza y su agenda de paz traerá una devastadora tribulación, la peor en la historia. La gran tribulación comenzará entonces, y el anticristo mostrará su odio hacia los judíos, persiguiéndolos. Jesús advirtió a sus seguidores que huyan a las montañas. Aunque los cristianos sienten la importancia del templo y su deseo de reconstruirlo para adorar a Dios, no es precisamente lo que Él desea. Dios anhela obediencia y justicia, no un edificio. Se revela en Isaías 66, 1 al 2. El cielo es mi trono, y la tierra es mi escabel. ¿Dónde está la casa que construiréis para mí? ¿Dónde estará mi lugar de descanso? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y así vino a ser, dice el Señor. Estos son los que miro con favor, los humildes y contritos de espíritu, y los que tiemblan ante mi palabra. No hay instrucciones bíblicas para que Cristo o sus discípulos construyan una iglesia. Más bien, Cristo ordenó a sus seguidores predicar el Evangelio en todo el mundo. En Marcos 16:15 al 16 se registra: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces los discípulos se lanzaron a predicar en todas partes, y el Señor obró con ellos, respaldando su palabra con señales milagrosas. En realidad, la voluntad de Dios no está centrada en un templo físico. Él busca un templo espiritual donde todos aquellos que creen en Él dediquen sus corazones más sagrados a la adoración y la esperanza. Dios no anhela que sus hijos se apresuren a reconstruir el templo físico, sino que, en cambio, busquen tener su presencia en sus corazones. Los templos y tabernáculos anteriores fueron construidos por manos humanas y después de muchos sacrificios, y fue allí donde la presencia de Dios residía. Sin embargo, después del sacrificio de Cristo, el templo de Dios ahora reside en nuestro espíritu, que no es hecho por manos humanas. Los discípulos deben llevar el Evangelio a todos los rincones, ya sea en mercados o lugares de adoración. Y cuando aquellos que creen acepten a Jesús, los invitarán a sus hogares donde continuarán predicando la palabra de Dios. Cristo mismo es el templo, y así somos nosotros. Dios es el templo para el creyente. Los creyentes en Dios en Cristo, que nos ha reconciliado, están en Él. Como cristianos, somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios Todopoderoso dio instrucciones precisas sobre cómo construir la casa de Dios, ya que sería donde su Espíritu moraría en la tierra. Esto se menciona en Éxodo 25, y el apóstol Pablo profundiza en esta verdad en 1 Corintios 3:16 al 17. Pablo explicó la verdadera naturaleza de la iglesia como el cuerpo de Cristo al preguntar: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Somos el templo de Dios, lo que significa que nosotros, los creyentes en Jesucristo, que estamos unidos en una sola familia como la iglesia, somos un lugar santo para la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dijo, ustedes son el templo de Dios, se refería a los creyentes como un grupo, la iglesia local. El templo en Jerusalén era un edificio sagrado dedicado a la adoración de Dios. Según Pablo, la iglesia era equivalente al templo. La presencia de Dios residía en la iglesia y la iglesia debía mantener la santidad. Desde el principio de la humanidad, Dios ha deseado vivir entre y tener comunión con su pueblo. Mientras los israelitas vagaban por el desierto, Dios quería habitar en un lugar con su pueblo en ese momento. La gente vivía en tiendas portátiles, así que la presencia de Dios moraba en la tienda del tabernáculo del desierto. Su presencia era la fuerza guía que le decía al pueblo cuándo quedarse quietos y cuándo levantar estacas y continuar su viaje.
Más tarde, después de que el pueblo hebreo entró en la tierra prometida y vivió en moradas fijas, Dios fijó su nombre a un lugar santificando el templo de Salomón como el santo lugar de morada del Señor. En el Nuevo Testamento, la presencia de Dios se manifestó de una manera nueva en la persona de Jesucristo, el Logos, que es la palabra eterna encarnada de Dios. El Logos tomó carne humana y estableció su hogar entre nosotros a través de la vida y el ministerio de Jesucristo. Dios vivió entre su pueblo. Su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo se convirtió en el nuevo templo terrenal de Dios. El Cristo encarna la imagen completa del Dios invisible, revelada en Jesús, nuestro Salvador. Sin embargo, Cristo es solo la primera manifestación de la presencia que mora en Dios. Pablo también instruyó a los Efesios, en el capítulo 2, que como miembros de la casa de Dios, la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Jesucristo mismo como la piedra angular principal. En él, todo el edificio se une y se eleva para convertirse en un templo santo en el Señor. Y en él, también ustedes están siendo edificados juntos para convertirse en una morada en la que Dios habita por su Espíritu. Así como el templo de Dios en la antigua alianza tenía 3 patios, el templo de Dios hoy, que somos tú y yo como el cuerpo de Cristo, también tiene 3 patios. Tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Como la presencia de Dios moraba en el Santo de los Santos en la antigua alianza, todavía mora en el Santo de los Santos hoy. Tu espíritu es donde Dios habita. Debemos entender esto. Jesús estaba caminando y pasó por el templo de Dios en Jerusalén. Se dio cuenta de que los comerciantes y los compradores estaban vendiendo en los patios del templo. Jesús se enfureció y tomó correas de cuero. Literalmente hizo un látigo para expulsar a los animales y a los comerciantes. Estaban en los patios exteriores del templo. Estaba sucediendo una profanación en el patio exterior, pero el Santo de los Santos estaba intacto. Esto es para mostrarte que puede haber profanación en el templo de Dios, pero el Espíritu de Dios en ese templo no se ve afectado. En los esfuerzos para reconstruir el templo a finales de la década de 1960, se formó una organización llamada Fieles del Monte del Templo y de la Tierra de Israel. El líder, Gersan Salomón, es descendiente del rabino Abraham Shlomo Zalman Sorf, quien a principios de 1800 fue uno de los pioneros del movimiento moderno para preparar la reconstrucción del templo. Sorf incluso envió a uno de sus hijos al extranjero para localizar las 10 tribus perdidas de Israel, pero la vida del rabino fue truncada cuando fue asesinado por árabes. El bisnieto Salomón es un oficial militar que ha luchado en la mayoría de las guerras modernas de Israel, comenzando con la Guerra de Independencia. Durante una batalla en 1958 en los altos del Golán, su compañía de 120 soldados israelíes fue emboscada por miles de sirios. Salomón fue atropellado por un tanque y gravemente herido. Afirma que realmente murió cuando los sirios estaban a punto de dispararle para asegurarse de que estuviera muerto, pero de repente huyeron, dejando el campo de batalla en manos de la pequeña compañía de israelíes. Los sirios informaron más tarde a los oficiales de la ONU que habían visto miles de ángeles alrededor de Salomón. Durante esa experiencia, él vio la luz de Dios y supo que aún tenía trabajo por hacer, que era la reconstrucción del templo y la preparación para la venida del Mesías. Salomón fue uno de los soldados que participaron en la liberación del monte del templo en 1967. Desde 1989, los fieles del Monte del Templo han estado trabajando para colocar una gran piedra en el Monte del Templo como la piedra angular del tercer templo. La primera piedra fue robada y fue reemplazada en 2001 por 2 piedras. Cada año, estas piedras son llevadas en procesión por Jerusalén en un camión para aumentar el apoyo a su causa. En 1986 se estableció el Instituto del Templo con el objetivo de ver a Israel reconstruir el Santo Templo en el Monte Moriah en Jerusalén,
aunque con enfoques competitivos con los fieles del Monte del Templo. El instituto está preparando artículos que se usarán en el nuevo templo a un costo considerable de más de $20 millones, basado en una extensa investigación. Han creado prendas sacerdotales, la corona dorada del sumo sacerdote, el pectoral del sumo sacerdote con piedras preciosas inscritas con los nombres de las tribus de Israel, una pila de cobre, un altar de incienso, trompetas de plata, un corno de oro y plata, arpas y una gran menorá de 95 libras de oro puro, valorada en $2 millones. En 2007, la menorá fue trasladada a la plaza del Muro Occidental, frente al Monte del Templo, como parte de su plan de acercarla cada vez más al templo. El Instituto del Templo está construyendo un modelo a escala real del templo cerca del Mar Muerto para usarlo en la formación de sacerdotes. Tanto los fieles del Monte del Templo como el Instituto del Templo han recibido apoyo de cristianos, quienes esperan el regreso del templo y de un Mesías que vendrá en tiempos de oscuridad para traer la paz y la reconstrucción del templo. Según un rabino judío reformado, Jerusalén debe estar completa y en paz para que el Mesías pueda venir y restaurar el templo. Elías vendrá y anunciará la venida del Mesías, quien proclamará la reconstrucción del tercer templo desde el Monte de los Olivos. Algunos creyentes buscan un Mesías que traiga paz, resuelva problemas, ayude a reconstruir el templo y permita seguir sus tradiciones en línea con las Escrituras. Aunque Dios está en todas partes y no necesita templos para ser adorado, algunos cristianos aún desean un templo como lugar de adoración y para ayudarlos a alcanzar un estado de despertar espiritual. El desafío de construir el templo refleja la voluntad de Dios, y aunque puede ser difícil, algunos creen que eventualmente se logrará sin problemas. Gracias por acompañarnos. Si deseas formar parte activa de nuestra comunidad, te animo a que te suscribas, des like y compartas sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y Dios te bendiga.